Bueno, en estos momentos vamos a tallar o hablar lo que corresponde al aspecto social del primer Fujimorato, es decir, Fujimorato, que es el gobierno dictatorial a raíz del golpe de Estado o al autogolpe de Estado de 1992. Estamos en un gobierno dictatorial, ¿no? Un dictador, inclusive hasta poder tener que decir que fue un autócrata, ¿no? En ese momento, pero que detrás del gobierno de Fujimori, ¿quién era el asesor en ese momento que estaba dirigiendo las operaciones, mayormente lo que es las operaciones antisubversivas, antiguerrilleras, antisenderistas o emergentistas? ¿Cuál es? Era Vladimiro Montesinos, ex capitán del ejército, traidor a la patria, vendió informaciones a Washington cuando él fue agente de la CIA, espionaje norteamericano, cuando Perú iba a invadir Chile en 1975. Y bueno, Montesinos era capitán del ejército y un reclutado más, ¿no?, de inteligencia o espionaje norteamericano. Entonces era el que va a ser un personaje desfenestrado, un personaje oscuro, que por el cual muy inteligente para robar, muy inteligente para manipular, en vez de ser el país, el señor Montesinos. Se convierte en uno de los principales asesores de Fujimori, ¿no? Entonces, y bien todo lo que cometió Montesinos, como él con Fujimori, ¿no? Es un monstruo de dos cabezas, que por el cual el legado que dejaron ellos se recrudeció, y vemos, nosotros somos testigos de estos últimos escándalos políticos. En el aspecto social del primer gobierno de Fujimori también se llena de corrupción. Muchos creen que es un buen presidente. Lo que mucha gente se ha olvidado, y eso quiero que ustedes tengan en cuenta, se ha olvidado, es que la familia Fujimori también compartió la torta del poder. Por ejemplo, Rosa Fujimori, su hermana, Santiago Fujimori, su hermano, y otros más, ellos están involucrados y actualmente están en calidad de prófugos de la justicia, prófugos, y quizás ahí ellos estarán guardando la fortuna que Fujimori nos robó a nosotros. Ojo, no nos robó en el aspecto, digamos, en dinero, en dólares. Quizás, presuntamente, podemos decirlo así, presuntamente en barras de oro, ¿no? En barras de oro, barras de plata, dentro de la explotación minera. Bueno, presuntamente, ¿no? Eso ya se encargará la justicia, ¿no? Pero esto solamente es una presunción. ¿Y por qué le digo esto? Porque la familia Fujimori estuvo involucrada en un escándalo. ¿Y cuál es ese escándalo? Es el escándalo de la ropa. Es decir, que en ese momento, si el Perú estaba envuelto en una crisis económica, por lo tanto las necesidades eran momentos muy urgentes. Japón nos donó mucha ropa de segunda, muchas veces de ello, de segunda, y por lo tanto pues era para distribuir a las clases populares, ¿no? En ese momento golpeados por la crisis económica, por la violencia de Sendero, y por lo tanto prácticamente Santiago Fujimori, Rosa Fujimori y otros allegados más a los Fujimori, ellos se repartían las mejores ropas para ellos, ¿no? Y ¿qué harán ellos? Para su uso personal, no creo, va a ser una reventa, ¿no? Y eso ya es corrupción, ¿no? Es corrupción, apropiación ilícita en este caso, ¿no? Y enriquecimiento ilícito. Por eso que hubo un escándalo periodístico en esa época, y la familia de los parientes de Fujimori, sus hermanos, huyeron a Japón, ¿no? Y actualmente están en su calidad de prófugos de la justicia. Y lo llamamos el escándalo de la ropa, donada por Japón al Perú. Luego, otro punto, ¿cuál es? Se producen violaciones a los derechos humanos. En plena violencia política, y ya Sendero Luminoso, que había casi cercado casi todo Lima en ese momento, el Estado estaba casi arrinconado, más las huelgas obreras, más la delincuencia, más el narcotráfico, que va a ser un aliado muy importante para Montesinos, en este caso el narcotráfico. ¿Por qué? Porque por el cobro de cupos, ¿no? En este caso, y va a ser, como dicen, ¿no? Ya no se habla de terrorismo, de guerrilla subversiva, sino de narcoterroristas, ¿no? Que lo que Sendero, Emertria se unió con el narcotráfico, la venta de drogas, que prácticamente eran los que respaldaban a los narcotraficantes, ¿no? Entonces ya Montesinos está creando una publicidad, una propaganda muy poderosa, una propaganda psicosocial a nuestra sociedad. Muy inteligente este hombre para hacer las reglas de juego, señor Montesinos. Y un psicoanalista llamado Luza, Delgado Luza, también estaba metido ahí.
Por ejemplo, en esa época, ¿no? En plena hambre, en plena miseria, atentados, aparecen las Vírgenes María que lloran sangre, ¿no? Y Dios mío, eso causó un impacto en una sociedad peruana muy creyente, muy católica, bueno, y fueron acá en el Callao, si no me equivoco, es esa Virgen que llora sangre. Por ejemplo, la leyenda que se creó de Sarah Helen, ¿no? Esa vampira que vino de Inglaterra y que murió en Pisco, en el pueblo de Pisco, puerto de Pisco, y que iba a resucitar después de 100 años, y se creó toda una serie, como la gente pues aquí es muy supersticiosa, creen tonterías, ¿no? Prácticamente la gente se atemorizó, ¿no? Y eso de las vírgenes que lloran, Sarah Helen, después había otros los carcanchos que toman la sangre humana. En Huaycán, acá en el cono este Lima, en Huaycán, ahí se propagó y se causó toda una psicosis, un pánico social, una psicosis social. Pero eso era una estrategia que usó Fujimori y Montesinos. ¿Para qué? Para adormecer la población, para tener con el miedo, el terror, el pánico, así justificar su poder. Mientras la gente estaba en pánico, ¿qué se producía? La matanza de Barros Altos. La matanza de Barros Altos, donde en una pollada en el Girón Huanta, si no me equivoco, en la cuadra 6 o 8, no me acuerdo ahorita, a la vuelta, a 2 cuadras, a una cuadra más o menos de la Plaza Italia, ahí en Barros Altos, se produjo el crimen a una familia yacuchana que hacía una pollada y la tiraron de terroristas, de senderistas. El profesor y los 11 estudiantes o 12 estudiantes de la Cantuta, que fueron aniquilados sin piedad alguna, y sus restos se encontraron en el distrito limeño de Cieneguilla. La muerte de Pero Wilca, era dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, o sea, y otros grupos que podemos nosotros mencionar y que fueron asesinados sistemáticamente por el gobierno de Fujimori y Montesinos. Pero la pregunta es, ¿y quién hizo las ejecuciones? ¿Quién hizo las ejecuciones? En este caso, las ejecuciones que se le imputa en este caso a qué grupo, ¿no? Entonces, Montesinos y Fujimori, que eran un grupo, un comando de la muerte, un escuadrón de la muerte, que solamente recibían órdenes por parte de Montesinos fundamentalmente, pero Fujimori también está involucrado porque es responsable, es el primer presidente, es el primer ciudadano del Perú, entonces está involucrado. Por lo tanto, el comando paramilitar, el escuadrón de la muerte, un escuadrón que solamente obedece órdenes ¿de qué? Órdenes del presidente en este momento el ex asesor Vladimiro Montesinos. Ese comando paramilitar se llamó el grupo paramilitar Grupo Colina, ¿no? El Grupo Colina, cuya cabeza, mayormente, cuya cabeza es el mayor Santiago Martín Rivas, ¿no? Y él y un grupo más de ese comando de la muerte, que provocaron este aniquilamiento por órdenes superiores, en este caso Fujimori y Montesinos. Aunque Fujimori no se le imputa, pero está dentro de este delito, que es genocidio. Es el exterminio de 2 a más personas por diferencias ideológicas, políticas, sexuales, intelectuales, etc. Por diferencia, y se aniquila de 2 a más personas, se le llama genocidio. Por lo tanto, el comando paramilitar aplicaron esta orden de aniquilar, que la defensa de ello fue error, no fue un error, ¿no? Error de órdenes, pero al final se le imputa, por lo tanto, crímenes de lesa humanidad o genocidio o violación a los derechos humanos. Otro punto que también no debemos de olvidarnos en nuestra memoria histórica, nuestra memoria colectiva, ¿cuál es? ¿Cuál es la memoria colectiva? ¿Cuál es? La política de esterilizaciones forzadas. La campaña de esterilizaciones no es mala, o sea, no estoy negando que sea mala, sino que hay que hacer una campaña educativa, una preparación educativa. ¿Con qué finalidad? ¿No? Porque acá tiene que ver la libre decisión de la persona, la libre decisión de la persona, de esa varón o de esa mujer. Por ejemplo, en el caso de los varones es la vasectomía, en el caso de las mujeres es la ligadura de trompas, de falopio, que le va a impedir el desarrollo del óvulo. Pero eso tiene que ser una preparación desde ¿qué? Ya desde la pubertad, inclusive finales de la niñez, para que vayan descubriendo, vayan educándose, y si toma decisiones, porque eso se requiere una preparación, ¿no? Porque yo quiero hacerme la vasectomía y cortarme el conducto de transporta el semen, ¿no? Entonces, no, sino que sigue siendo una preparación. Pero acá no, o sea, y aquí, por ejemplo, Fujimori se le imputa también otro delito. ¿Cuál es? O sea, aquí
está contra la libertad, ¿qué? La libertad de la persona, la libertad sexual. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo libertad? Por este problema, las esterilizaciones forzadas. Muchas adolescentes, muchas jóvenes fueron engañadas por el gobierno a través del Ministerio de Salud. Por lo tanto, ahí se diagnosticaba que tenía ciertos problemas, problemas de enfermedades de transmisión sexual y otros motivos. Las engañaban a estas jóvenes, mayormente de las zonas de las zonas altoandinas, de las zonas andinas, porque ahí hay el problema que hay muchos hijos. Pero eso se debe a un problema no de ellas, sino por parte de la educación, ¿no? Una educación peruana, ¿no? Un problema, ¿no? Entonces hay que dejar de lado las ideas religiosas, de los pecados, concientizar con la realidad. Por eso que fueron engañadas y fueron esterilizadas. Ya nunca más pudieron tener hijos. Cuando eran jovencitas, eran adolescentes, se les engañó, pero cuando ya crecieron y no formó una familia, no podían tener hijos. ¿Qué se diagnosticó? Que se hizo la ligadura de trompa de falopio. Por eso que sin su consentimiento, eso ya es delito. No hay que olvidarse, o sea que buen presidente, saquen sus conclusiones. Otro cuál es, en el gobierno de Fujimori, ya Alan García lo había creado. Alan García, en su primer gobierno, es el comando GEIN, ¿no? El grupo del Ejército de Inteligencia Nacional. Pero Montesinos fue más astuto. El GEIN lo cambia por el SIN, el sistema de Inteligencia Nacional. Ya Montesinos lo va a implementar. El GEIN va a ser el primer paso, ¿no? ¿Cuál es? La captura del siglo, ¿no? La captura del siglo, por lo tanto, aquí se da pues a través de planificaciones cómo capturar a los dos cabecillas de los grupos subversivos más peligrosos, Sendero Luminoso, con Ismael Guzmán, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, con Víctor Polay Campos. Entonces, lo más curioso es el caso de Abimael, ¿no? Abimael, ahí se encontró unos videos por el cual Abimael celebraba un cumpleaños, tomando whisky, bailando sorbo griego, y mientras que sus jóvenes seguidores peleando por su revolución. Imagínense usted qué tipo de líder es esto, ¿no? Bebiendo whisky, bailando sorbo griego, y mientras que los jóvenes luchando con el fusil contra las Fuerzas Armadas. O sea, qué locura, ¿no? Que en este caso estaba en una zona residencial exclusiva, ¿en dónde? En La Molina, ¿no? La casa no me acuerdo, de Malixa Garrido Orleca, si no me equivoco, bailarina. Y aquí el jefe de operaciones, o sea, el cerebro de esta operación de la captura del siglo de Abimael Guzmán, es el coronel Benedicto Jiménez. El coronel Benedicto Jiménez fue el autor intelectual, pero desgraciadamente pues usted sabe que los superiores se llevan los aplausos y se le atribuye a Quetín Vidal, ¿no? Pero fue el coronel Benedicto Jiménez, fue el autor intelectual, pero quien dirigió la operación, o sea, la ejecución fue el general Quetín Vidal. A Víctor Polay Campos también se le captura y está confinado a cadena perpetua. Fujimori promulgó la ley de arrepentimiento, ¿no? La ley de arrepentimiento que da una oportunidad, ¿no? Una oportunidad a aquellos guerrilleros, aquellos del ejército de Abimael y de Víctor Polay, para entregar sus armas y arrepentirse, ¿no? Pero acá hay un punto muy importante, acá hay un punto que no hemos mencionado dentro de este autoritarismo fujimorista. ¿Cuál es? El establecimiento de los jueces sin rostro, ¿no? Justamente se creó un tribunal especial para enjuiciar a ¿qué? A senderistas y emergentistas, los jueces sin rostro. Es decir que, por seguridad, como alegaban en aquella época, por seguridad los jueces no podían mostrar su rostro ante los jefes senderistas porque iban a ser asesinados. Por lo tanto, jóvenes estudiantes, estamos hablando de los jueces sin rostro. Ese es un principio que viola, ¿qué? No es un principio, es algo que viola los principios constitucionales, ¿no? La legalidad, que todos se someten a la ley, transparente, imparcial. Y la ley de arrepentimiento que he mencionado, ¿no? Que simplemente los grupos, o sea, los huestes, los seguidores que tenían el fusil en la mano y luchaban, se podían arrepentir y no podían sufrir cadena perpetua o 25 a 30 años de prisión. ¿Cómo acaba este régimen, jóvenes? ¿Cómo acaba este régimen? Fujimori convoca elecciones y busca él reelegirse. Pero para esta reelección, y usted sabe que la Constitución de 1993 prohíbe la reelección, y por lo tanto aquí aparece uno del presidente del Congreso, que es justamente Carlos Torres y Torres Lara, ¿no? Donde simplemente, a pesar que él, Fujimori, quiere reelegirse, Torres y Torres Lara simplemente hay por ejemplo, aquí se promulga una ley que es interpretación auténtica de la Constitución, que por el cual se le da la facultad de reelegirse, ¿no? ¿Por qué? Porque Fujimori estaba
combatiendo que logró vencer al terrorismo y a la vez logró que derrotar a la inflación. Y eso lo vamos a hacer en la próxima clase en el segundo gobierno de Fujimori. Gracias, hasta luego.